Gloria al Señor. Yo sé que esta iglesia ya con 26 años ya tiene historia, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos parte de esa historia. Algunos hacen historia desde casi el inicio de la iglesia, otros que han pasado. Y como siempre he creído yo, ¿verdad? Algunas personas que han pasado y que ya no están en medio de nosotros, ¿verdad? Por diferentes razones, son los que se les puede llamar a aquellos hermanos que ayudaron a edificar por un tiempo la iglesia y que por circunstancias, ¿verdad? Pues van y se congregan ya en otros lugares y qué bueno, ¿verdad? Lo importante es que sigan haciendo la voluntad de Dios. Pero usted que está acá hoy día, ¿verdad? Pues usted debe de entender el proceso que la iglesia, cuando se comienza y cuando nace en el corazón de Dios, tiene un propósito. Y ese propósito es el que Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos. Cada uno de los que está aquí sentados tiene un propósito en el reino de Dios. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de qué es verdaderamente el reino de Dios. Y el reino de Dios, permítame y se lo pongo de esta manera, no es de la misma manera que los seres humanos pensamos. Es totalmente diferente. Y es por eso de que muchos a veces nos llegamos a frustrar porque no entendemos de qué manera funciona el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo, si no aprendemos a madurar en el cristianismo, en el evangelio de Cristo, vamos a tener graves problemas para poder avanzar en nuestra vida cristiana. No podemos, hermano, pasar por alto que la Biblia nos pide de que vayamos, dice, tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto. Y cuando la palabra del Señor nos habla acerca de la estatura del varón perfecto, nos está hablando de una madurez que va a venir a través de lo que nosotros estemos capaces de cumplir de lo que la Biblia nos habla. Aquí no es lo que te cuenta el hombre y lo que te dice. El hombre está aquí puesto y muchas veces vas a escuchar palabra, pero necesariamente la vas a querer aceptar. No, porque a veces vas a ver los pies de barro que tiene el predicador y vas a ver un error que cometió el predicador, ya sea contra ti o contra cualquier persona que tú conozcas, porque a veces lastimosamente el problema no es contigo, sino es con otra persona, pero tú te haces acreedor del problema de la otra persona, en lugar de ayudar a la otra persona para que salga de ese error en el que a veces caemos todos, ¿verdad? Entonces es bastante difícil y complicado entender cuál es el reino de Dios. Pero para entrar en materia, ¿verdad? Y usted se estará preguntando, y bueno, ¿qué está tratando de comunicarnos el pastor? Bueno, voy a tratar la manera de que salgan los niños. Dice, sí, ya se me habían olvidado los niños. Y ya estaban desesperados, ¿verdad? Pero váyanse los niños a sus clases respectivas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar acerca del reino de los cielos. ¿Qué es? ¿Qué es verdaderamente el reino de los cielos? Y para poder entender esto, quiero llevarlo, ¿verdad?, a Mateo 4:17. Y quiero que ponga atención porque es aquí donde el Señor Jesús comienza su ministerio. Y comienza a predicar hablando de esta manera.
Mateo 4:17 para los que tienen su Biblia, y para los que no, pues ahí están en las pantallas, ¿verdad? Sí, ahí está. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. A ver, cierre sus ojitos, por favor, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos auxilie y que nos pueda guiar a través de este tiempo, y que su corazón sea tocado por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Pedimos, Santo Espíritu, que seas tú que hables a través de mí, Señor, y que puedas, Señor, mandar ese mensaje que tú deseas que todos recibamos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos en esta hora. Dejo toda habilidad humana y me pongo a tus pies, Santo Espíritu, para que seas tú quien guíes mi boca, Señor, para poder, Señor, hablarle a tu santo y bendito pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. No tengo idea de cuántas veces yo he predicado en los aniversarios, creo que unas 2, 3 veces. Y de ahí hemos tenido, ¿verdad?, la bendición de tener a otros predicadores. El que más veces ha venido a predicar ha sido el pastor Antonio Segura, que es un gran amigo mío, ¿verdad?, que es el que podría decirles que conoce más la historia de esta iglesia por la afinidad que tenemos ambos, ¿verdad? Y bueno, mi persona que es el que ha vivido, ¿verdad?, y todo lo que hemos pasado, ¿verdad?, cosas buenas, ¿verdad? Y a mí me gusta más recordar las buenas que las malas, ¿verdad? Porque entendí en la palabra de que no necesito estarme agarrando del pasado malo para poder construir algo, porque de lo malo usted no va a construir jamás nada. Mejor agárrese de lo bueno. Mire, ¿sabe por qué? Mire, le voy a decir algo, esto es, abro un paréntesis, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué a veces las parejas terminan divorciándose? ¿Sabe usted por qué a veces las parejas terminan diciendo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vos por tu lado y yo por el mío? Porque nunca se recuerdan de lo bueno que han vivido como pareja. Siempre es lo malo. ¿Y así cómo quiere usted restaurar algo? ¿Por qué no se acuerda de la luna de miel? Si es que hubo, ¿verdad? ¿Por qué no se recuerda del primer hijo que tuvieron? ¿Por qué no se recuerdan de cuando a veces pasaban horas y horas por teléfono hablando? No, lo primero que se acuerdan es de lo malo que hicieron. Y te acordás aquello que me hiciste aquel día, y te acordás, y los dos se tiran así y así. Jamás se construye nada. Una restauración se debe hacer a través de lo bueno que se ha vivido. Entonces, si nosotros queremos que la iglesia avance, a pesar, porque mire, todas las iglesias tienen problemas. Si hay alguna iglesia aquí, en esta ciudad de Montreal y en sus afueras, que nunca ha tenido un problema, dígame, voy y pido el secreto. Pero iglesias perfectas no existen. Y les voy a decir por qué. Porque los primeros imperfectos somos nosotros. Entonces debemos de entender ahora sí que a qué se refería nuestro amado Jesús hablando de diciéndole: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿De qué reino estaba hablando? Del reino que él iba a instalar después de su muerte. Porque acuérdense de que hubo un hombre que por una de las frases más impresionantes que un hombre puede decir, porque él les pregunta un día y les dice: bueno, la gente anda diciendo un montón de cosas, de que yo soy aquí, que yo soy allá y tantísima cosa, pero ustedes, mis discípulos, ustedes los que están cerca de mí, ¿quién dicen que soy yo? Y fíjese lo que comienzan a decir.
Era la mentalidad que tenían ahí. Bueno, algunos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres acá. Y resulta, Pedro, aquel que todos nosotros lo hubiéramos excomulgado de una iglesia, porque Pedro era malo. Mire, ¿cuántos de los que estamos acá aguantaríamos una traición? A ver, seamos honestos, ¿cuántos aguantamos una traición? ¿Verdad que no? No es fácil. La traición es una de las causas por las cuales se divide la gente. Pero más sin embargo, Pedro traicionó a Jesús. Pedro, ese era malo. Tenía un corazón asesino. Ay, ¿usted de dónde saca eso? Bueno, se lo voy a describir de una manera que yo espero que usted me entienda. Cuando llegan a atrapar a Jesús, ¿qué era lo que Pedro intentaba hacer con el pobre Malco? Si solo porque se hizo el quite le voló la oreja. Si no, lo mata. Él desenvainó la espada. ¿Y por qué Jesús le pegó la oreja? Porque esa era la evidencia para poder meter a la cárcel a Pedro, y si lo meten a la cárcel, Pedro no cumple el propósito por el cual Dios lo había llamado. Por eso cada uno de los que estamos acá, aunque seamos malos, tenemos un propósito. Pero en ese momento Pedro no entendía cuál era el reino de Dios. Si Jesús hubiera querido, dice que él hubiera mandado a pedir ángeles y lo guardan y lo salvan de todos esos malos que estaban ahí buscando a Jesús. Pero más sin embargo vemos a un Dios todopoderoso que en su infinita misericordia permitió que Jesús estuviera ahí para salvarle el pellejo a Pedro. Entonces vemos que hay una diferencia entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Pero para poder entender parte de esto, vamos a ver, porque hay dos frases que usted va a encontrar en la Biblia, y es el reino de los cielos y el reino de Dios, que cuando lo estudiamos nos damos cuenta que viene siendo lo mismo. Pero para los estudiosos de la palabra, aquí tengo algo que yo escribí. Dice, aunque algunos creen que el reino de Dios y el reino de los cielos, dice, se refiere a dos cosas diferentes, es claro que ambas frases se refieren a lo mismo. La frase reino de Dios ocurre 68 veces en 10 diferentes libros del Nuevo Testamento, mientras que el reino de los cielos ocurre 32 veces y solo en el Evangelio de Mateo. Y eso es por la interpretación del autor, pero las dos frases significan lo mismo. O sea que cuando usted lea en la Biblia reino de Dios y reino de los cielos, se está refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Se lo pongo así porque algunos dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues no hay diferencia, está hablando de lo mismo. Entonces, el comienzo de la predicación de Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En este tema estudiaremos, dice, cuál es y qué hizo decir en referencia al reino de Dios. Y en este verso hace referencia al sacrificio que él haría en la cruz. Por eso dice, porque el reino de los cielos está cerca. Después de su muerte y al resucitar, el reino de Dios se instalaría en la tierra. Y es aquí donde nosotros debemos de entender qué es verdaderamente el reino de Dios o el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermano, no es comida ni bebida, sino que es poder del Espíritu Santo. Dice, justicia, gozo y paz. Ese es el reino de Dios.
En el reino de Dios la gente tiene que aprender a perdonar. En el reino de Dios la gente tiene que entender que tiene que tener entrañas de misericordia. En el reino de Dios, hermano, no es para que estemos peleando los unos con los otros. En el reino de Dios no es, hermano, que nosotros, hermano, hagamos todo lo que nosotros queremos. En el reino de Dios es entender cuál es la santa y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso es de que muchas veces, hermano, venimos nosotros y en el mundo en que nosotros vivimos, usted no me dejará mentir de que si nos hacen algo, nosotros repetimos con lo mismo a veces. Si alguien te hace daño, muchas veces no aprendes a perdonar. ¿Cuánto cristiano hoy en día no está sentado desde hace años en la iglesia y todavía no ha aprendido a perdonar? Pero ¿qué habla el reino de Dios? Cuando usted lee la Biblia, ahí le está mostrando cuál es el verdadero reino de Dios. Y el verdadero reino de Dios nos habla de que tienes que aprender a perdonar 70 veces 7, aunque te hayan hecho lo mismo. El problema está cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a perdonar. Porque si eres parte del reino de Dios, lo haces. Pero es que yo no soy juguete de nadie, pastor. Que no está diciendo de que tienes que ser juguete de alguien. Dice que tienes que aprender a perdonar. ¿Cuántos dicen amén todavía? Si yo les hago la pregunta y les digo, hermanos, ¿cuántos son parte del reino de los cielos? Amén, decimos todos, pero ¿hacemos lo que el reino dice? ¿Sabe usted lo que es tener rencor en el corazón? El rencor corroe el alma de la persona, lo envenena, te chupa todo lo que tú tienes cuando no aprendes a perdonar. El enojo es una parte, hermano, que no hemos aprendido a entender de que uno no debe de estar molesto con su hermano todo el tiempo. O sea que sí me puedo enojar, sí te puedes enojar, pero no llegues a pecar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿O no? No lo dice así la Biblia. Pero ¿por qué nosotros a veces nos pasamos? Hoy te toca dormir en el sillón, le dice la mujer al marido, en lugar de perdonarse. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la mujer está en la cama y el hombre en el sillón y ambos pensando el uno en el otro. Y así por telepatía la mujer llamando al hombre, venite para la cama. Pero como el hombre es orgulloso, no, aquí me quedo. Yo no sé por qué se ríe, ¿verdad? Porque así es a veces. Cuando el sacrificio de Jesús fue hecho, ahí comenzó el reino de Dios a activarse. Vamos a hablar de los requisitos que se necesitan para ser parte de ese reino hermoso de los cielos. El primero, nacer de nuevo. Vamos a ver 5 puntos, no los vamos a ver todos hoy, así que no se pierda el próximo capítulo por este mismo canal, la próxima semana a la misma hora. Segundo, tener un corazón inocente. Tercero, muchas veces ser perseguido para ser parte de este reino. Por eso usted no se asuste cuando lo persigan. Hay muchas cosas que hablar de la persecución. Cuarto, hacer la gran comisión. Y quinto, es ser justo, tener paz y ser un cristiano gozoso. Vamos a ver la primera parte, nacer de nuevo. Mateo capítulo 3, verso 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese bien lo que le dice Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La respuesta de Jesús aquí en estos versículos fue simple. Había un problema en la cabeza de Nicodemo, porque Nicodemo se acerca, fíjese bien, se acerca y le dice: sabemos que eres de Dios, le dice, porque las cosas que haces no las hace cualquiera. Pero él tenía un bloqueo en su mente. Oiga bien, y este es el bloqueo que todos muchas veces nosotros tenemos cuando venimos a los pies de Cristo. Y ese hombre se acerca y le dice: yo veo de que sí eres un hombre de Dios, porque no haces como los otros hacen. Y lo que estás haciendo, nos damos cuenta verdaderamente de que eres alguien que ha sido enviado. No cualquiera hace lo que tú estás haciendo. Pero todavía en mi cabeza no me cabe que tú te puedas sentar con pecadores y publicanos a comer en la mesa, a tomar con ellos. Eso no me cabe, porque eso lo criticaban a Jesús. Y ese es el gran problema de la religiosidad de hoy día, que al no entender cómo funciona el reino de Dios, dígame, ¿por quién vino Jesús a la tierra? ¿Vino por los que estaban bien o por los que estaban mal? A ver, cuando Cristo lo encontró, ¿usted cómo estaba? Todos estábamos mal. Por cuanto dice la Biblia en Romanos, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Estábamos todos, ¿qué? Destituidos. O sea, mire, hermano, en pocas palabras, usted y yo no merecíamos estar acá, pero nos hicieron dignos, porque en el reino de Dios cabe toda la persona que quiera acercarse a Él. Y le dice: perfecto, Nicodemo, te voy a hablar de algo que te va a llenar de gozo, le dice. Para que puedas entender el reino, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre, como no estaba entendiendo lo que le dice: ¿cómo? Mira la edad que tengo, ya soy viejo. ¿Cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice. It's impossible, le dijo. Eso no se puede. Es que no te estoy hablando de eso, pero le dice algo. Primero, si no naces de nuevo, esto es impresionante. No puedes ver. Y después le dice: pero si naces ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y de qué? Del agua y del Espíritu. No puedes entrar. Permítame, son dos cosas diferentes. Dos cosas que tenemos que entender. Y aquí es donde yo quiero llegar, hermano, porque la primera es la que le va a usted a abrir su entendimiento para entender mejor. ¿Sabe usted por qué hay mucha gente que le cuesta avanzar en el Evangelio? Porque no entiende qué es el reino de Dios. Porque primeramente no ha nacido de nuevo. Y para ver el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Y para entrar
lo que hablamos, del agua y del espíritu. Porque si no entiendes de que tienes que vivir a partir del momento que entras y ya ves el reino de Dios, hermano, el que ve el reino de Dios se da cuenta lo que tiene que hacer. Entonces aquí es el grave problema. Y la pregunta sería, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Porque sin nacimiento de nuevo no puedes ver. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Qué le dice Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino. Pero acompáñeme donde está la otra parte, porque para que usted quede bien claro. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Una cosa es verlo y otra cosa es entrar. Por eso hay mucho problema en las iglesias. Porque cuánta gente no está viendo el reino. No está viendo que nosotros debemos de ser diferentes. Imperfectos, pero diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos los que estamos acá estamos en un proceso. No todos cambian de la noche a la mañana. Qué bueno fuera que todos cambiaran así rápido, hombre. Ya tuviera un montón de predicadores yo aquí listos para que se paren aquí a predicar. Pero muchos no dan la talla porque hasta hoy día no han logrado poder ver el reino de Dios. ¿Cómo funciona? A ver, ¿cuántos aquí han operado máquinas grandes? 1, 2, 3, 4. Así, maquinonas donde, ¿verdad que no te las dan desde el momento en que llegaste? Ok, pues Eduardo, ponete aquí, maneja esta máquina. No, primero tienes que ver cómo funciona. Me acuerdo que hace años yo trabajé en una compañía donde se hacían cubrecamas. Y me pusieron a trabajar en una de las máquinas más nuevas que tenían. Y yo cuando la vi era un inmenso cuestión, hermano. Y una computadora tan chiquita que era la que hacía funcionar todo eso. Y me tocó un profesor malísimo para enseñar. Yo no sé si usted ha tenido de esos profesores que le están diciendo, pero usted no está entendiendo ni jota de lo que le están diciendo. Y encima que era un quebeco de esos que venía de la Gaspesí, hermano, y que parecía que tenía una papa en la boca porque no le entendía nada al hombre. Y bueno, no me quedó otra que ver qué era lo que hacía. Y ahí sí, mire, en aquel entonces todavía tenía mi ojo izquierdo y miraba bien. Y entonces comencé a ver y miraba que pitoneaba aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, tomando nota, estaba viendo qué era lo que tenía que hacer para que eso funcionara bien. Y en una semana aprendí. ¿No cree usted que eso es lo que deberíamos nosotros de hacer cuando venimos a la iglesia? Cuando nacemos de nuevo, dice de que Dios nos abre los ojos espirituales y comienzas a ver cómo funciona el reino de Dios. No funciona como nosotros tenemos en mente de lo que el mundo hace. El mundo de afuera es peleonero, es rencoroso, es odioso, pero aquí adentro nosotros no debemos de comportarnos de esa manera. Por eso le dice, es necesario que entiendas, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo otra vez. Y más adelante le dice, tú que eres maestro en la ley todavía no entiendes lo que te estoy diciendo, le dice. Es que hay gente que parece que las sabe de todas, pero en realidad no sabe nada. Y le dice claramente, mira,
Nicodemo, ¿quieres ver el reino? Nace de nuevo. Y si quieres entrar al reino, entonces tienes que nacer del agua. Ay, aquí sí se los complica. Porque una cosa es que lo vea y otra cosa es que entre. Aló. Si naces de nuevo, tienes la opción después de vivir una vida en el Espíritu, como la Biblia está diciendo acá. La respuesta de Jesús fue muy simple, hermanos. No fue complicada. Le dice Nicodemo, tú que ya conoces un poco de la palabra, te voy a decir estas cosas que te van a ayudar. Nace de nuevo para verlo y después vas a vivir una vida del Espíritu. Porque el que es de la carne, ¿qué dice? Carne es. Pero el del Espíritu, Espíritu. Y aquí, hermano, yo creo de que deberíamos de ser más entendidos. Porque muchos dicen vivir en el Espíritu, pero no están viviendo en el Espíritu. ¿Cómo logro entonces yo, pastor, avanzar en mi vida espiritual? Bueno, es muy sencillo, hermano. La Biblia no es complicada. La Biblia es para la gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Aquellos que no quieren, pues no quieren. Romanos 12:2, mire lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras versiones dice de vuestra mente. Aquí, esta mente que tiene enraizado el reino del mundo, que tiene enraizado todo lo que el mundo hace, dice y piensa. Muchas veces queremos traer el mundo de allá afuera a la iglesia y no funciona. Dice, tienes que ser transformados, tienes que renovar tu entendimiento. O sea, lo que estás pensando. ¿Qué estás pensando ahorita? ¿Qué piensas? ¿Qué estás diciendo en tu mente? Podrás estar diciendo, yo no sé qué estoy haciendo en este lugar hoy día. Y yo te puedo decir también, tú estás aquí porque Dios tiene misericordia de tu vida. ¿Sabe que ahorita venimos, algunos hermanos estuvieron ahí a darle el último adiós a una persona que conocimos, que estuvo un tiempo aquí en la iglesia, pero se tuvo que ir por cuestiones personales, ¿verdad? Lo estábamos despidiendo. La vida es corta. ¿Sabes tú cuánto tiempo vas a vivir? ¿Verdad que no sabes? Tú no sabes si mañana. Mire, hoy en la mañana se levantó una persona, iba en Autorruta 30, ¡pau!, a pegarse con un camión. Jovencito. 2 personas murieron. Es que cuando salieron de su casa dijeron, hoy me voy a ir a matar. No. Nadie sabe, nadie tiene la vida comprada acá. Podrás tener un seguro de vida, pero los que quedan bien son tus familiares, no tú te vas. Sí. ¿Cierto o no, hermanos? Moody decía, nunca he visto, dice, un carro de mudanza, dice, atrás de una carroza fúnebre. Mire, nosotros morimos y no nos llevamos nada. La Biblia dice, desnudo vine al mundo y desnudo retornaré. Si es en caso, te ponen el traje más viejo que encuentren, porque el resto lo van a vender.
Ya uno de muerto ya no siente nada, hermano. Ya. Mire, lo importante es de que si algún día le toca a usted irse a la presencia del Señor, esté a cuentas, hasta con su periquito. Entonces dice Romanos, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. No nos está diciendo para que estén de acuerdo. No, es para que comprobemos. Es para que nos demos cuenta de que lo que la Biblia dice es la verdad. Sabe que es a través de la transformación, es a través de la renovación de tu mente. Con mente humana no se puede ver el reino. Por eso es que a mucha gente le cuesta, hermano, porque está forzando la mente humana a creer. Por eso es de que la gente no diezma, por eso es que la gente no ofrenda, porque lo está viendo con mente humana. ¿Cuánto cristiano, hermano, por años y no aprenden a diezmar por el amor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque como están viendo a través de la mente humana y a través de lo que oye de otra gente que lo está viendo con mente humana, pero dígale que se junte con uno que lo ve conforme al corazón de Dios y conforme al reino de Dios, con esa gente no se juntan, porque saben que llevan las de perder. No, otra vez pidiendo dinero. ¿Y no es lo que dice la Biblia? ¿A quién llegaban los hombres de Dios a pedirle? ¿Es que se iban a los árabes a pedirles? No. Moisés, Aarón, le dijo al pueblo: necesitamos hacer el tabernáculo, les dice. Traigan todo lo que tengan de oro. Él dice que todos los días llevaban, hasta que llegó un momento donde les dice: ya no traigan, es demasiado. Pero ¿sabe por qué el pueblo llevaba todos los días? Porque estaban viendo el reino. Si tú no ves qué es lo que el reino tiene y pide, ¿qué te pide el reino? Porque el reino te pide. No son cosas complicadas, no es difícil, pero solamente una persona nacida de nuevo lo puede entender. Entonces le dice: para que comprobéis, para que se den cuenta de que lo que está escrito es cierto. Vaya pues, hombre, les dice. Pero no es porque Dios esté diciendo para que ustedes estén de acuerdo. No, es para que comprueben de que así es como se tiene que hacer. Y dice: ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Mire, yo me he dado cuenta con mucha gente que a veces no acepta la voluntad de Dios. Mire, a mí cuánta gente no me ha dicho tanta cosa porque yo estoy enfermo y todo eso. Todos conocen lo que tengo, ¿verdad? Y no se lo voy a explicar otra vez, todos saben. ¿Por qué estoy parado aquí predicando todavía? Yo pudiera estarme lamentando en una esquina ahí tirado, llorando, no aguanto, que no sé qué. Hace un tiempo, hermano, ahorita mira el inicio del año ya, ¿qué no me atacó el diablo? Pero es ahí donde me paré y le dije: Satanás, vos no tenés parte ni suerte en mi vida. El que tiene control de mi vida es el Señor, y yo acepto la voluntad de Dios, le dije. Y la voluntad de Dios es perfecta, le dije. Otros dicen que estoy así porque estoy en pecado. Pero esos son los que no pueden ver el reino. O sea que porque usted cae enfermo le voy a decir que usted está en pecado. Porque usted le está pasando eso. Sí, porque ya no sos hijo de Dios o algo por el estilo. La gente es así, hermano, porque no puede ver el reino. Son cosas que suceden y que pasan en la vida de un cristiano.
Qué bueno si a ti no te está pasando nada por el momento. Y tampoco te lo deseo. Pero ¿qué vas a hacer si mañana te viene? Aprender a aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Aquí hay testimonios de gente que hemos visto, hermano, que se han atrevido a creerle a Dios y Dios les ha dado la paz que necesitan en medio de la tormenta. ¿Sí o no? Sí, Cintia. Jonathan, ¿qué ibas a saber tú que tu hijo se te iba a enfermar 2, 3 años después? Pero ahí está, Tiaguito, corriendo. Es un milagro, Tiago. Y los doctores le dijeron, puede hacer que se muera con esa operación del cerebro que le hicieron, hermano. Una operación pero fuertísima. Y ahí está el niño corriendo. Ese es el Dios que tenemos. Eso es aprender a aceptar la voluntad de Dios. No, Dios, tan malo que sos. Si yo ofrendo, yo diezmo, hago esto. Eso solo el publicano lo hubiera podido decir. Pero aquel que estaba tirado en el suelo diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, Señor, porque no soy digno, Señor, pero acepto en la condición en la que me encuentro. Esos son los que regresan a su casa justificados, dice la palabra. Cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, es porque tenemos mente renovada. ¿Cuánta gente no se bloquea con sus pensamientos? Vemos que todo lo que nos pasa es malo. Saca provecho de aquello que te está viniendo. ¿Sabe? Job es uno de los ejemplos más tremendos que podemos encontrar de un ser humano sufriente. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Yo la he leído 1, 2, no sé cuántas veces, pero muchas. Me gusta leer esa historia. ¿Sabe por qué? Porque ahí se refleja lo que somos verdaderamente nosotros. Porque no crea, ese tuvo momentos difíciles. Llegaron sus amigos, le dijeron, de repente vos estás en pecado y algún ancestro tuyo es el que está pagando por eso, le dice, lo que estás viviendo. Imagínense todo lo que le dijeron. La mujer le dice, ¿sabes qué? Le dice, ya que ahora estás en bancarrota, hombre, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete, le dice la mujer. Y él le dice, como mujer fatua y necia has hablado, le dice. Menos mal que se la quitan, ¿verdad? Y le dan otra al final, ¿verdad? Porque hubiera sido duro quedarse con la misma. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta? Porque la Biblia habla de que Job era un hombre justo, que era un hombre correcto, que era un hombre, hermano, sin tacha alguna. Así describen a Job. Pero después de todo el proceso que vivió, en el libro de Job, capítulo 42, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque en un momento él llegó a pensar que Dios no lo iba a sacar de ahí. Hermano, él pierde todo y encima le quitan la salud. Lo que Job tuvo es lo que hoy día los doctores hubieran dicho, vos tenés un cáncer de piel terminal. A él le salían llagas y dice que la única forma de poder sentirse bien era tirarse en ceniza y se rascaba con tejas. ¿Sabe usted lo que es rascarse con una teja? Eso no sé cómo se dice en francés, mucha. Tejé, ¿no? Pero son de esos techos que están hechos así como de barro. ¿Ya entendiste? Bye.
Porque aquí mi Michelita dice, no, no sé qué es eso, teja. ¿Cómo se dice en francés? Tampoco. Bueno. Dice de que se rascaba con eso, porque el dolor era insoportable. Y una persona así, hermano, ¿qué es lo que puede pensar? Me voy a morir. ¿Qué puede pensar cuando tiene amigos que están rodeándolo y le están diciendo, vos algún pecado tenés oculto? Le dice, revelalo ya, le dice. La otra le dice, maldice a tu Dios y muérete. Estaba, hermano, hasta aquí. Ese era un humano como nosotros. Llegó hasta maldecir el día en que nació. Pero un día dijo, de oídas te había oído, pero no te conocía, Señor, como verdaderamente eres. Y una vez, como estaba reclamando tanto, le dice, ¿sabes qué, Job? Pongamos las cosas en la mesa. Le digo, carta sobre la mesa, ya, le dice. ¿Dónde estabas tú? Le dice, cuando yo hacía el firmamento, cuando estaba midiendo todo lo que la tierra y el universo tienen. ¿Dónde estabas tú, hombre? Le dice. Si eres inteligente, dime. Esa conversación fue cosa seria. Y es que así nos debería decir el Señor. Tú que te la llevas de salsa, a ver, decime cómo llegaste al vientre de tu madre. Solo con eso nos deja, mire, cao. Nos dan un knockout. Porque nosotros pensamos de que es porque hay un esperma que llega al óvulo y que ahí nos formamos. No, hermano, si usted supiera todo lo que tiene que suceder para que ese óvulo germine. No, hermano, lo que nos dicen a veces ni siquiera, hermano, están en la mitad de lo que verdaderamente Dios hizo para que esa hermosa figura que hoy es usted esté aquí presente. Primero tuvo que luchar contra millones que estaban luchando por entrar. Por eso todos los que estamos aquí somos vencedores. Yo no sé por qué usted tiene su autoestima baja. Si desde sí le ganó a un montón, a millones le ganó usted. Usted debería sentir orgulloso por eso, hombre. Bueno, un orgullo santo, ¿verdad? Como cuando usted ¿cuántos se han ganado un premio en esta vida? ¿Alguna vez compitió usted en alguna carrera y quedó en primer lugar? Qué bien se siente, aunque no te den medalla de oro, ¿verdad? Pero te sentís bien que ganaste algo. Qué rico, ¿verdad? Pues usted ya es ganador, fíjese. Desde que nació es ganador. Pero como a veces no lo creemos, y fíjese que cuando usted ve el reino te dice, tú eres un ganador. Porque dice que solamente es para los vencedores y más que vencedores el reino. Avancemos, porque si no, Marcos 1:15 dice, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean a las buenas nuevas. Para ser parte de este reino, lo primero que usted tiene que hacer es creer en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Alguien me puede decir cuáles son las buenas nuevas? ¿Sabe usted por qué a veces no crea las buenas nuevas? ¿Quiere que se lo diga? ¿O no? Nadie quiere. Bueno, entonces, pasa Michelle, cantemos y nos vamos. Estas son las buenas nuevas. Pero si usted no lee acá, mire, hermano, hay un programa que nosotros tenemos
que se llama lectura, el Dios que se revela. Si ni eso escucha usted, si ni eso lee usted, entonces yo no sé qué es lo que quiere. ¿Cómo va a entender usted el reino si no lee lo que está escrito? ¿Cuántos leen la Biblia? Aunque sea, hermano, mire, voy a decir algo, pero no quiero decirlo. Aunque sea una vez por semana. Sí, pastor, y yo la leo cuando vengo a la iglesia, lo veo cuando está puesto ahí en Yo hablo que usted agarre su Biblia en su casa y lea por lo menos un capítulo. Pero no me vaya a leer siempre el Salmo 133, por favor. El Salmo 133 solo tiene 3 versículos. El reino del cielo está cerca. Crean a las buenas nuevas. La gran pregunta que yo le tendría que hacer a usted sería: ¿crees tú a las buenas nuevas? ¿Qué es la palabra? Esas son las buenas nuevas. Vamos al número 2 y pedirle a Michelita que pase, por favor. Tener un corazón inocente. Ay, hermano, esta sí nos va a golpear a todos. Porque la inocencia es la que hemos perdido en la iglesia últimamente. Tener un corazón inocente. Primero vamos a leer Mateo 19 del 13 al 14. Miren lo que dice esa palabra bendita, Dios mío. Entonces dice: le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el ¿qué? El reino de los cielos. Muy bien. La inocencia en el contexto bíblico, oiga bien a lo que se estaba refiriendo Jesús. Porque estos niños en un momento iban a crecer. Y estos niños han de haber crecido con una bendición espectacular, hermano. No lo dice la Biblia, pero yo sí me imagino de que han de haber sido discípulos de Cristo más adelante. Esa es mi forma de ver. Pero ¿a qué se refiere la inocencia en el contexto bíblico? Se asocia a menudo con la pureza de corazón, la sinceridad de intención. Se trata de un estado de ser libre de malicia, engaño o corrupción. En el contexto bíblico, cuando Jesús se refiere a ser como niños, se estaba refiriendo a la inocencia que ellos tienen. Ser puros de corazón, sinceridad en la intención. Hermano, ¿cuánta gente hoy día no siente que aquel que le está hablando no es sincero? ¿Y cuántas veces nosotros no actuamos de esa manera? La sinceridad se perdió. Y tarde que temprano terminamos haciendo que la gente se duela con nosotros por no ser sinceros. Pero si eres como un niño, con esa inocencia, con esa pureza de su corazón, hasta que no lo corrompen, porque los niños pueden ser corrompidos. La frase "haceros como niños"
resonó con fuerza en las palabras de Jesús, revelando un estado de inocencia que, si bien no se limita a la infancia, encuentra en ella su expresión más pura. Los niños libres de las ataduras del entorno poseen una capacidad innata de confianza, de confiar, amar y perdonar, sin juzgar ni condenar. Esto es impresionante, porque eso se refería a Jesús, tener el corazón de un niño. Mira, tú puedes llamarle la atención a tu hijo. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, cuántas veces no les llamé la atención, les di chicote también. Si yo corregí a mis hijos, llegó un momento donde dije, bueno, ya no me va a funcionar el chicote. Y cuando me di cuenta de que ya entendían, les comencé a hablar. Pero como ellos eran muy inocentes en su corazón, les pude haber dado chicote. Y al rato estaban ahí, papá. Ya se les había olvidado el chicotazo. No estaban como la chilindrina. La chilindrina malcriada, ¿verdad? Aprendían a perdonar y no me juzgaban. Los muchachos comienzan a juzgar ya cuando el corazón de ellos deja de ser puro. Comienzan a reprochar ya cuando no tienen pureza. Y máxime ya cuando comienzan a mentir, porque ya crecieron, ya la maldad se instaló en el corazón de ellos, porque dice que el corazón del hombre es malo desde niño. Pero hay una etapa en esa inocencia, y eso es lo que Jesús se estaba refiriendo. No se estaba refiriendo, hermano, ¿verdad?, que nosotros tendríamos que volver a ser como niños. No, sino tener el corazón de un niño. Ser prontos para perdonar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos cuesta perdonar? Ese no es el reino de Dios. Ese es el reino del mundo. Yo con todo respeto te lo digo, si tú no has aprendido a perdonar, tú no has comenzado a ver el reino. Porque en el reino de Dios hay perdón. En el reino de Dios hay segundas oportunidades. Si no, no se la hubiera dado a Pedro. Pedro, ¿me amas, hombre?, le dice 3 veces. Después de haberlo negado, después de que cantó el gallo, después de haber traicionado a su maestro, viene mi amado Jesús y le dice: Pedro, you love me, man, le dice. Yes, I do, le dice. Qué inglesazo el mío, ¿verdad? Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Cuida mis ovejas, le dice. La tercera vez lo partió. La tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Yo no sé qué cara le puso Pedro, hermano.
Ha de haber agachado la cabeza y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Le dice: yo nunca más te voy a volver a fallar. Ya había pasado el proceso. Y se las pongo. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro lo negó 3 veces. Y dice que lo negó con maldición y juramento. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia ahí, hermano? Que Pedro utilizó hasta palabras groseras para decir de que no era parte de Jesús. En otras palabras, no soy parte de ese reino. Porque ahí o estabas con los romanos o estabas con Jesús. Y así somos muchos de nosotros. Cuando nos conviene, somos parte del reino de Dios. Y cuando no, somos parte del reino del diablo. Porque si no eres de Dios, eres del otro. 2, no hay 3 caminos, hay 2 caminos. Pero Jesús le devuelve la misma moneda en otra forma. Le dice: tú me negaste a la manera del mundo, a la manera del reino de allá afuera, pero yo te voy a decir algo a la manera de mi reino. ¿Me amas? Porque yo, Pedro, sí te amo y te perdono lo que hiciste, le dice. ¿Me amas, Pedro? Porque yo sí te amo y el amor que te tengo es fuertemente doble y triple de la manera en que ama el mundo. Y la tercera le dice: ¿me amas otra vez, Pedro? Esto es impresionante, hermano. Ese es el reino de Dios. Tener un corazón puro para poder perdonar a aquellos que nos han hecho mal, que nos han hecho daño. Solo el poder de Dios puede dar esa inocencia a través del Espíritu. Los niños son capaces de confiar, amar y perdonar sin juzgar ni condenar. Esta inocencia es un regalo preciado, una virtud que nos recuerda la pureza del corazón y la capacidad de ver el entorno con ojos limpios. Proverbios 17:3. El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. ¿Por qué te leo este versículo? Muy sencillo. Porque en el reino vas a ser probado. Te van a pasar por el fuego. La Biblia nunca dice que no pasarás por el fuego. La Biblia dice que donde estés en el fuego no te vas a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. En otras palabras, no te está diciendo: no voy a evitar que pases. Vas a pasar, pero no vas a estar solo. Y eso solamente lo entiende aquel que pudo ver el reino, cómo funciona. Por eso, cuando vengan problemas y todo, denle gracias a Dios. ¡Aleluya! Yo conocí a un predicador que todavía está vivo, un evangelista. Iba para Sudamérica. Dice de que iba en el avión, esos aviones viejos de antes, ahí por los años 80 más o menos. Dice que iban volando el avión. De repente dice que comenzó el avión a moverse y todos. ¿Cuántos han estado en turbulencias de aviones, hermano? Qué feo, ¿verdad? Se siente, ¿verdad? Si uno se comienza a encomendar a todos los dioses que hay por ahí, hermano. Y dice de que habló el capitán, porque dice de que no paraba la turbulencia. Estaban pasando por una zona muy complicada. Y le dice: por favor, abróchese los cinturones porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Porque ya estaban sonando las alarmas adentro de la cabina. Y toda la gente gritando con gritos, hermano, ¿verdad? Espeluznantes y todo así. Dice de que el predicador
Agustín Godoy. Él estuvo aquí y me contó ese testimonio. Una vez que estábamos cenando juntos, dice de que él, cuando escuchó a toda la gente, comenzó a gritar: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el avión seguía moviéndose, hermano. Y ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Y bendito sea el Señor. Y ya te voy a ver, Padre, decía él. Dice que el que iba atrás le dice: usted está loco, Señor. Le dice: ¿por qué está gritando así? Le dice: no, le dice, yo no estoy loco, le dice. Estoy contento de que se me adelanta mi día para ver a mi Señor, le dice. Yo no tengo miedo a morir, le dice. Usted arrepiéntese, le dice. ¿Sabe qué? Hagamos la confesión de fe, le dice. Si nos estrellamos, usted se va conmigo al cielo también, le dice. Y ahí dice que aceptó el que iba a la par de él. De miedo, pero aceptó. Y dice de que como 10, 15 minutos después se estabilizó el avión. Y dice: hemos pasado el momento difícil de la turbulencia, no hay que temerle, dice. Y se le queda viendo al cielo y dice: Señor, no me vuelvas a hacer eso, le dice. Yo ya estaba contento que me iba contigo, le dice. ¿Qué haces cuando tienes un problema? Dice en el libro que el oro y la plata son probados, y tú eres un metal precioso. Vales para Dios. Eclesiastés capítulo 2. El oro se purifica con fuego, y nosotros con el sufrimiento. Si corrigen su conducta y ponen su confianza en Dios, Él les brindará su ayuda. Si obedecen a Dios, deben también confiar en su amor y hacer siempre lo bueno. De lo contrario, fracasarán. Ese es el reino. Obedece, confía en el amor de Dios, y hacer siempre lo bueno. Aquí nuestro hermano Amílcar, cuando pasó, dijo: nunca dejen de hacer el bien. ¿Sabe qué ha mantenido esta iglesia? Hay muchas cosas, pero le voy a sacar un par de importantes cosas que nosotros hemos mantenido durante todo este tiempo. La primera es entender por qué Dios abrió esta iglesia. No por capricho mío, sino porque un día, cuando le íbamos a poner el nombre a la iglesia, me trajeron un montón de nombres hermosos. Pero una tarde, hablándole al Señor, le dije: Señor, yo sé que los nombres, le dije, son cosas que nosotros nos hemos inventado, porque la verdad no deberíamos de llamar la iglesia de Cristo, punto y se acabó. Porque somos la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Pero como hay que ponerle nombre, porque eso es lo que nos pide la ley terrenal, le dije: ¿cómo quieres que se ponga? Mira los nombres tan hermosos que me han dicho. Y me llevó un día a Jeremías, capítulo 18, cuando baja el profeta y se va a la casa del alfarero, y comencé a leer lo que decía, y oí la voz dulce del Espíritu que me dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dije: sí y no. Hay que ser honestos, ¿verdad? Sí y no. Entiendo porque estoy leyendo, pero comprender a ciencia cierta lo que estás tratando de explicar, ahí no le digo. Bueno, es muy sencillo. ¿Quién es el que dice en la Biblia que moldea a su pueblo?
Pues tú, Señor. Ah, bueno, eso es lo que vas a hacer, ¿ves? Ponle la casa del alfarero, porque el alfarero soy yo. Tú no moldeas a nadie, soy yo quien los va a moldear. Y a partir de ese momento entendí que toda la gente que entra aquí, yo no los voy a moldear. Porque si usted se rompe como vasija, no se va a romper en mis manos. Porque si se rompe en mis manos, yo lo destruyo. No sé si me doy a entender. ¿Sabe cuál es el problema de muchos pastores? Que ellos agarran las vasijas y quieren moldear a la gente a su manera. No es nuestro problema. Ese es el problema de Dios. Dios moldea al que Él quiere moldear. Por eso es de que usted va a ver algunas vasijas, hermano, que de la noche a la mañana son unas hermosas vasijas de honra. Y perdóneme, pero también hay vasijas de deshonra. Bueno, no sé por qué le estoy pidiendo perdón, pues si es la verdad, pues. Pero es para que no se sienta mal. La pregunta sería: ¿qué vasija eres tú? Entender por qué la iglesia se abrió: para predicar al Señor. La honra. Hemos aprendido a darle a aquel que lo necesita. Oh, si la iglesia entendiera, hermano. Hay gente que es tan dura para darle a un indigente o para ayudar a un niño necesitado. A veces ni $5 somos capaces de dar para un niño que está en necesidad. Si yo le dijera que eso es lo que ha sostenido esta iglesia, porque ¿cómo hemos hecho en 26 años? Explícame, Jorge, cómo lo hemos hecho, vos que tenés casi los 26 años de estar acá. ¿Cómo lo hemos hecho? Si vos me has conocido, yo ni dinero tengo. Como dicen allá en Guate, ni dónde caerme muerto tengo. Algunos que ya tienen hasta su terrenito para cuando se mueran. Yo ni eso tengo. Pero Dios nos ha ayudado, ¿sí o no? A ver, hermanos, aquellos que tienen ya 25, 26 años de estar acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para recibir tanto? Una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hemos hecho. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, véngase conmigo, y este es el último versículo. Mateo 6:33. ¿Cuántos lo quieren leer conmigo? Ahí está puesto. ¿Cuántos lo quieren leer conmigo? A las 3. 1, 2 y 3. Leámoslo. Ahí está la clave. Mas busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el requisito para tener la añadidura? Buscar primeramente. Lo hacemos al revés. Primero buscamos la añadidura y después, si nos da tiempo, buscamos a Dios. No. Eso es allá afuera. Eso es en el reino del mundo. Pero en el reino de Dios es diferente. ¿Quieres añadidura? ¿Quieres que yo te bendiga? ¿Quieres que yo desate y abra las ventanas de los cielos para tu vida? Primero búscame. Sí, pastor, pero es que tengo que trabajar. Sí, pero dice la Biblia que para todo hay tiempo debajo del sol. Hay tiempo para buscar a Dios. Búscalo a Él primero.
y todo el resto te será añadido. Por eso esta iglesia ha subsistido durante 26 años. No le debemos nada a nadie. Yo no tengo acreedores aquí tocándome la puerta diciéndome: págueme porque tiene 10 años de no pagarme. No. ¿Sabe usted que cuando comenzamos, el Señor nos puso en una semana de ayuno y de oración para ir a buscar el local? Y nos fuimos, hermano, aquí abajito, sobre la calle Salorán, encontramos nuestro primer local. Estaba sucio, así como estaba cuando entramos. Y aquí hay horas invertidas de hermanos preciosos en el Señor que entregan su alma, cuerpo y espíritu para la obra. Todo lo que hay, ¿de dónde sale? De allá arriba tenemos un banco que no nos da préstamos, nos lo regala todo, pero a través del corazón generoso que usted tiene. Ahí se fueron los amenes. ¿Ustedes creen que llueve dinero del cielo? No, hermano, sale a través de nosotros. Mire, yo solamente cuando el Señor me dice: mirás tal cosa, yo lo hago. Aprendí a creerle al Señor desde aquel momento en que le dije: Señor, si tú no me enseñas a vivir por la fe, ya no doy un paso más, le dije, porque yo sin fe no te voy a agradar, le dije. Yo sentí que me cambiaron. Y voy, veo ese local, y como no tenía celular en ese tiempo, me bajé en uno de esos teléfonos públicos que habían antes, llamo y me resulta un judío. ¿Y para qué quieres eso?, me dice. Bueno, le dije: soy pastor de una iglesia y andamos buscando un local. Venía a verme, me dice. Y lo fui a ver. Un judío alto, así todo encarado, hermano. Bravo el hombre. Me acuerdo su nombre, el señor Rubí. Vos, le digo, tenés nombre de mujer, le dije, pero bueno. Así se llamaba, Rubí. Comenzamos a hablar. Mira, me dice: yo estoy alquilando ese local en 1,500. No, le dije, muy caro, le dije. Mira, está bien sucio, le dije. No, tengo que limpiarlo. Eso sí, me dice, tenés que limpiarlo y sacar todo ese montón de máquinas. Había un montón de máquinas porque ahí había estado una antigua compañía que se llamaba Zumbin. Aquellos que se acuerdan de esa compañía Zumbin. Y ahí parece que reparaban las cosas que no funcionaban bien. Estaba sucio, hermano. Le dije: mira, no, 1,500 es demasiado dinero. Le dije: ¿cuánto me querés darle? Yo por mí no te doy nada, le dije, pero como hay que pagarle, o hay que pagar. Y me dijo: 1,000. No, mucho todavía. ¿Sabes qué? Te doy $700. Me dijo: te doy $700, pero a los 6 meses le subo 800 meses. Está bueno, le dije. ¿Y sabe cómo comenzamos? Con 5 familias. 2 diezmaban, una irregular y las otras 2 no diezmaban. Y los diezmos que daban las 2 familias que diezmaban, que era mi persona y otra familia más, apenas ganábamos $200 la semana. ¿Cómo llegabas a pagar $700 más seguro, más luz,
¿Cómo? Para mí todavía es un secreto cómo logramos pagarlo desde el principio, hermano. Habían días donde con mi esposa nos poníamos a contar, hermanos, no les exagero lo que les voy a contar. Nos íbamos a buscar, hermano, hasta en los botes donde a veces metíamos dinero, monedas, para ver si llegábamos a juntar los $700. Pero ¿sabe qué sucedía? Como mi mamá era una de las que siempre, hermano, estuvo pendiente de la iglesia en su aseo y todo eso, fue una de las pioneras en el aseo. Hoy ya mi mamá ya está un poco viejita, ¿verdad? Y ya pues le ha dejado el privilegio a otras. Te lo digo con amor, mamá, no me vaya a regañar después que le dije viejita, ¿verdad? Pero ahí está mi mamá, una de las pioneras en oración. Que Dios la bendiga y que le dé larga vida todavía, porque es una bendición para nosotros. Así como tú tienes tus papás, bendícelos en cada momento, hónralos, porque son de una gran bendición. Mi mamá y mi papá han sido de bendición para mí, porque sé que siempre he estado en sus oraciones. Y de repente mi mamá llegaba con un sobre. Fíjese que vinieron, dice, me tocaron la puerta y me vinieron a decir: aquí está ese sobre para la iglesia. Y muchas veces, incontables veces, era lo que necesitábamos para pagar la renta. Que 200, que 300, hermano, de gente que nunca puso un pie en la iglesia. ¿Sabe qué es lo que yo pienso hoy día, ya cuando ya uno ya madura un poquito y se da cuenta? Para mí que eran ángeles que llegaban, hermano, para lo que necesitan, porque la obra no es de ustedes, la obra es de Dios, y Dios siempre te va a dar lo que necesitas. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios dueño de esta iglesia. Y ahí el Señor nos fue trayendo gente que nos ha ayudado a salir adelante, porque yo solo no puedo. Y es ahí donde mucha gente de los que están acá, un Josué, cada vez que yo veo a Josué lo veo como aquel hombre que estuvo a la par de Moisés y que en muchas ocasiones le ayudó a Moisés a levantar las manos. Como quisiera otro par de Josué como el que yo tengo ahorita, que me echen el hombro, que me digan: pastor, juntos vamos a vencer. Solo la gente que ve el reino de la manera que Dios nos dice que lo miremos son los que van a avanzar. ¿Quieres tú avanzar en el reino de Dios? Comienza a ver cómo ve Dios su reino. El reino de Dios es hermoso. Si vas a sufrir, sí. Dice de que, y eso se los voy a enseñar la otra semana, que el reino de los cielos es para aquellos que son perseguidos. Ay, hermano. Así que no se lo pierda la otra semana. Lo queremos ver acá. Póngase en pie. Quiero orar por usted. Somos una familia en Cristo Jesús.